Hola. Disculpen un segundo, quiero chequear el audio. Ok, entonces les decía la importancia que tienen las organizaciones en ser protagonistas en este tema de lucha anticorrupción, a través de contribuir con responsabilidad corporativa, con transparencia. ¿Y esto en qué se va a traducir? En culturas que sean muy robustas, con todo el sentido de transparencia, que en definitiva se transformen, ¿no?, en la creación de políticas en las entidades que ayuden a la lucha contra la corrupción, apalancándose en un sistema de gestión. En definitiva, con toda esta situación y esta necesidad que las empresas sean proactivas con el tema, es que surge esta normativa, que es la famosa ISO 37001 del 2016. Como ustedes saben, las normativas ISO son certificables tanto para personas como para empresas. Aunque hay algunas, como puede ser la ISO 31000, que es solo para personas, en este caso la 37001 certifica empresas y personas. Lo que vamos a estar hablando hoy en este webinar es todos los requerimientos que una empresa debería implementar para poder certificarse. ¿Y qué es lo que otorga esta normativa? Primero va a reflejar las buenas prácticas internacionales con respecto al antisoborno y puede ser utilizada en todas las jurisdicciones o países. Aparte es aplicable para empresas pequeñas, medianas, grandes, de sector público o de sector privado y sin fines de lucro. ¿Okay? Esta normativa lo que especifica es la implementación de ciertas políticas, procedimientos y controles. Y todo lo que se haga, todos los controles y esos procedimientos que se implementen, realmente tienen que estar de acorde al nivel de exposición al riesgo de soborno que tenga una entidad. Y por último, que lo ven remarcado abajo, es que implementar una función de antisoborno, ¿no?, y estar alineado a las 37001 o lograr la certificación no implica que no haya habido situaciones de soborno en el pasado y que no va a haber en el futuro. O sea que todos aquellos que están en el mundo de riesgo saben muy bien que llegar a un riesgo cero para un tema es prácticamente imposible. Pero obviamente implementar una normativa de esta naturaleza va a ayudar muchísimo en la lucha del soborno y la corrupción. Comentado esto, vamos a ver un poquito cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión anticorrupción. Estos son los que están arriba, ¿no? Van a ver en la presentación, todas estas cajitas, son los típicos beneficios que uno va a ver en los diferentes documentos relacionados con los sistemas anticorrupción. Lo que dicen, lo que se tiende a suceder es que implementar un sistema de gestión va a beneficiar para prevenir, detectar y administrar el riesgo de corrupción. Disculpen, al parecer estamos teniendo un problemita técnico. Denos unos minutos, por favor. Ya volvió, Claudia.
Hola. Ahora sí. ¿Ahora me escuchás? Espera que pongo la presentación. Ya te escuchas muy bien. ¿Ya se escucha? ¿Puedo probar Te con el escuchamos auricular? todos, Claudio. ¿Se escucha? Puedes Bueno, compartir la presentación. listo. ¿Puedo seguir entonces? Listo. ¿Ahí se escucha? Bueno, disculpen, tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Bueno, seguimos con los slides, el webinar. Bueno, vimos el tema de ya el surgimiento del ISO 37001 y habíamos quedado en los beneficios de implementación de un sistema de gestión anticorrupción. Y creo que habíamos quedado en el primero, que era prevenir, detectar y administrar el riesgo de corrupción, que obviamente esto también nos va a mantener alejados del riesgo reputacional. Obviamente también una certificación de esta naturaleza va a ayudar, va a hacer que la entidad tenga un mejor reconocimiento internacional, promueva la confianza, que haya una reducción de costos, porque obviamente el costo de corrupción es muy alto, haya una prevención en el conflicto de interés y que promueva una cultura antisoborno. Como les había comentado, estos son todos los beneficios que uno puede ir recopilando a medida que va capturando información en los diferentes documentos relacionados a una ISO 37001. Pero sinceramente, los drivers, aquellos temas que hoy por hoy le están siendo de suma importancia para las entidades y que de alguna manera están originando que se aceleren esos procesos para definir la instalación o la implementación de un sistema de gestión anticorrupción son los siguientes. Primero, hoy en día ya hay entidades que si trabajan con organismos internacionales, esos organismos internacionales le están solicitando entre los diferentes requerimientos que le solían solicitar, adicionalmente el de tener prácticas anticorrupción. No necesariamente una certificación, pero sí tener implementada en la entidad una práctica anticorrupción. ¿Okay? Sobre todo esto se está dando en los bancos, los organismos internacionales que fondean actividades financieras. Hoy por hoy en esos contratos están solicitando a las entidades que reciben esos fondos que tengan implementado un sistema de gestión anticorrupción. También la banca corresponsal no lo obliga, pero ya muchas entidades financieras que están recibiendo revisiones de su banca corresponsal, los bancos corresponsales le están preguntando, hoy por hoy inocentemente, ¿usted tiene establecida una práctica anticorrupción? Sería bueno si no la tiene que la tenga. Obviamente no es un requerimiento específico, no es obligatorio, porque una cosa que les quiero comentar, estas normas ISO, ninguna es obligatoria, no son todas, uno suscribe una norma de manera voluntaria, de acuerdo a los intereses que tenga. Entonces ya vemos que la banca corresponsal se está comenzando a ocupar un poquito del tema. Como también en aquellos países que tienen leyes anticorrupción, obviamente los proveedores que trabajan con el Estado van a tener que tener implementado un sistema anticorrupción, si no van a tener que dejar de trabajar. También vemos que hay muchas entidades que están adheridas a ciertos compromisos de la ONU, como es el Global Compact, como es el de banca responsable, y para estar alineadas a esos compromisos hay que cumplir ciertos requerimientos. En casi todos los compromisos de la ONU existen los requerimientos de transparencia que involucran tener sistemas de gestión anticorrupción. Y por último, obviamente, a medida que las entidades vayan incorporando estos sistemas o se vayan certificando, se lo van a ir solicitando en cascada a ciertos interesados claves como pueden estar operando, con los cuales operan, como pueden ser proveedores o clientes. Por lo tanto, estos factores que recién mencioné están originando, son como drivers que están originando un interés muy fuerte en la región, en ciertas entidades, para poder implementar un sistema de esta naturaleza. Comentado esto, vamos a ver un poco cuáles son los objetivos del sistema de gestión anticorrupción. El objetivo que es el punto de partida que va a tener el sistema de gestión. Primero va a ser atacar el soborno en el sector público, privado y sin fines de lucro. Atacar el soborno por parte de la organización y el soborno a la organización. Fíjense que el soborno es de dos vías. ¿Okay? Cuando hablamos del soborno por parte de la organización, ahí identifica el soborno por parte de personal de la organización, que actúa en nombre de la organización, y el soborno por parte de socios de negocios de la organización, que actúan en nombre de la organización.
En el caso del soborno del personal, que sería la otra vía, de la organización, disculpen, ahí incluye soborno del personal de la organización en relación con las actividades de la misma y el soborno de los socios de negocios de la organización en relación con las actividades de la misma. Y por último, también tiene como objetivo el soborno indirecto, cualquiera sea la vía que reciba o que dé una entidad, no a través de un tercero. Comentado esto, y para ir cerrando la sección 1, es importante ya ver qué es lo que entiende la ISO 37001 con respecto al soborno. Y el concepto que está utilizando es el siguiente. ¿No? Establece que se considera soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, puede ser de naturaleza financiera o no, directa o indirectamente, independiente de su ubicación, en violación de una ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. La última parte de este concepto es una de las más importantes, ¿no? Que es que actúe como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Y con esto ya concluimos la sección 1, donde el objetivo era hacer una introducción, ¿no?, del tema del soborno y del impacto que tiene, las medidas que se han originado para mitigarlo, ¿no?, y que estas medidas originan que sea muy importante un rol proactivo de las entidades. Ahí hace que se origine la 37001, y con respecto a esta vimos las características más importantes, ¿no?, cuál es el objetivo y cuál es el concepto de soborno. Dicho esto, vamos a empezar a ver la sección 2. En esta sección 2, lo que vamos a repasar rápidamente son los diferentes requerimientos que está pidiendo la ISO 37001 para que una empresa los implemente a los efectos de poder lograr una certificación. Con esto les quiero comentar que muchísimas empresas se alinean a estos requerimientos, no necesariamente por el objetivo de obtener la certificación, sino para estar alineado con buenas prácticas. Eso lo vemos mucho en la ISO 27001, que posiblemente veamos que no hay muchas empresas certificadas en esa normativa de seguridad, pero sí muchas están siguiendo los requerimientos porque entienden que son buenas prácticas de la industria con respecto a eso. Comentado esto, ¿cuáles son esos requerimientos que la ISO los denomina cláusulas? Estos son evaluación del contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de la performance y mejora. Estas cláusulas las van a ver en todas las normativas ISO que estén relacionadas con un sistema de gestión. Obviamente, cuando uno evalúa el contexto, según la normativa, cambia el objetivo de ese riesgo que va a buscar, pero prácticamente son los mismos. ¿Para qué? Para que si una entidad tiene más de un sistema de gestión, por ejemplo, está en ISO 27001 y quiere certificarse en 37001, sea mucho más fácil la administración de más de un sistema. Yendo a cada una de estos requerimientos, que son, te vuelvo a repetir, que son los que las entidades deben, para tener la certificación deben, repito, deben tener implementado. O sea, acá no hay flexibilidad con respecto a que puedo tomar uno y dejar otro. No. ¿Estos cuáles son? Bueno, con relación a la evaluación del contexto, los pasos que se deben seguir son primero el entendimiento de la organización y su contexto. ¿Dónde está operando esta entidad? ¿Cuáles son los sectores con los cuales opera? ¿Cuáles son sus modelos operativos? Revisar sus procesos, sus operaciones, sus proyectos, sus actividades transaccionales, que son los puntos donde puede haber riesgos más que bajo de prácticas de corrupción. ¿Okay? Obviamente, si tiene control de otras entidades, si tiene interacción con organismos públicos, y también hay que identificar todo el tipo de obligación que tiene que enfrentar esa entidad, sean regulatorias, contractuales, legales, porque obviamente van a formar parte del alcance del sistema. El otro tema importante es entender cuáles son los stakeholders que tiene esa organización. Recién les comentaba en la sección 1, que uno de los drivers puede ser organismos internacionales. Por lo tanto, si una organización actúa con organismos internacionales, que puede ser una parte interesada, evidentemente hay que considerarlo para ver qué es lo que tenemos que cumplir o cuál es el riesgo de no cumplir con lo que nos está solicitando este organismo. Por lo tanto, hay ver clientes, proveedores, organismos internacionales, reguladores,
todo el contexto legal en el cual se está moviendo la entidad. Todo eso es lo que forma parte de todos aquellos interesados claves que de alguna manera tienen un impacto, van a tener un impacto en el sistema de gestión anticorrupción que vamos a querer implementar. Por otro lado, tenemos, ya con toda esa información, podemos empezar a hacer un entendimiento del riesgo de soborno, ver todos aquellos procesos, operaciones, actividades, transacciones que por su naturaleza puedan tener un riesgo más que bajo de soborno. Y una vez que tenemos identificado todos estos puntos de riesgo, ya estamos en condición de comenzar a armar un borrador del alcance del sistema anticorrupción alineado al nivel de exposición que tenga nuestra entidad. Acuérdense que al principio dijimos que es muy importante que los sistemas de gestión estén alineados al nivel de exposición que tiene la entidad. No vamos a hacer una carga burocrática innecesaria. O sea, tienen que ser estos sistemas los más eficientes posibles y que originen valor agregado y no que originen inconvenientes en todos los procesos de la entidad. ¿Ok? Comentado el tema de evaluación de contexto, el otro punto, la otra cláusula o requerimiento que tenemos que analizar y que tenemos que implementar es todo el tema del liderazgo. En lo particular, para mí, el tema del liderazgo es de los requerimientos más importantes, porque podemos tener el mejor sistema de gestión, el mejor profesional en gestión anticorrupción, las mejores herramientas, el mejor software, pero si no hay un apoyo fuerte del Consejo, de los órganos más importantes de la entidad, todo ese sistema no va a tener razón de ser. Por lo tanto, en el tema del liderazgo, la ISO apunta a tres temas específicos. Uno es el liderazgo y compromiso, el otro es tener una política antisoborno y los nuevos roles y responsabilidades que se originarían en un sistema de gestión. Con respecto a estos tres, voy a hablar primero de la política de soborno, que es uno de los documentos más importantes que va a originar un sistema de gestión anticorrupción. Y lo que la normativa me indica es que al menos, y no lo limita, pero al menos ese documento de política antisoborno debe contener, no tácitamente, la provisión de soborno, requerir el cumplimiento de las leyes antisobornos del país o jurisdicción en el cual se esté operando, que sea apropiado al propósito de la organización, que proporcione un marco de referencia para el establecimiento y revisión de logros del sistema anticorrupción, que incluya el compromiso de cumplir con los requisitos del sistema antisoborno, que promueva el planteamiento de inquietudes, ¿no? Que incluya un compromiso de mejora continua, que explique la autoridad y la independencia de la función de cumplimiento antisoborno y que explique más que nada las consecuencias de no cumplir con el mismo. Como les comenté, esto es lo mínimo que debería contener una política antisoborno. Y de ahí más, de acuerdo al contexto de cada entidad, irá agregando aquellos atributos que entiende serían necesarios para la política propia de cada entidad. Y en esto vimos entonces la parte de política antisoborno y nos quedaría el tema de compromiso y el tema de roles y responsabilidades con respecto a la cláusula de liderazgo. Cuando hablamos de órgano el tema de liderazgo y compromiso, específicamente lo que están mencionando acá la normativa es las nuevas funciones ante un sistema de gestión anticorrupción que deberían incorporar el órgano de gobierno, llámese el consejo, junta, si es que la entidad lo tiene, y la alta dirección. Y en ese aspecto, ¿no? Lo que está requiriendo es que en caso que el consejo debería incorporar dentro de sus funciones, aprobar la política antisoborno, asegurar que la estrategia de la organización y la política se encuentren alineadas, recibir y revisar los diferentes informes que van a originar, que se van a originar en relación al funcionamiento del sistema antisoborno, requerir que los recursos adecuados, o sea, el Consejo tiene que velar para que los recursos adecuados para que ese sistema funcione estén disponibles y ejercer una supervisión razonable del sistema. Por otro lado, la alta dirección, por lo tanto, se tiene que asegurar de que el sistema se establezca, se implemente, se mantenga, se revise, que ese sistema de gestión se integre a los procesos operativos de la entidad, porque ese sistema de gestión, por ejemplo, me va a originar nuevos procedimientos, nuevos controles, que va a ser transversales a diferentes procesos o operaciones de la entidad que van a estar impactando diferentes áreas. La alta gerencia va a tener que asegurar, ¿no?, que se implementen en forma transversal en el modelo operativo de la entidad, ¿no?
Obviamente garantizar que se desplieguen los recursos suficientes, ayudar en la comunicación interna y externa, ¿no? de la política antisoborno, comunicar internamente la importancia de tener una política antisoborno, ¿okay? Y que puede pasar por su no cumplimiento, y asegurarse que el sistema está diseñado adecuadamente. ¿Okay? Por otro lado, cuando estamos hablando de los roles y responsabilidades, estas nuevas funciones, que hablamos tanto del Consejo como de la alta dirección, lo que van a originar van a ser nuevos roles y responsabilidades que van a estar correctamente, que van a tener que estar correctamente determinados y documentados. ¿Okay? Abajo estamos hablando de la delegación en toma de decisiones. También lo que está teniendo en cuenta la normativa ISO, y esto es sobre todo en aquellas entidades que son más pequeñas, es que posiblemente cuando se delegan ciertas decisiones en personal que no es de alta dirección o que no es del Consejo, hay que analizar si esas decisiones que está tomando ese personal están relacionadas con actividades, procesos, operaciones que están categorizadas como de riesgo más que bajo para el tema de corrupción. Si es así, hay que analizar cómo es ese proceso de decisión para garantizarse que la decisión final la van a tomar personas con cierta autoridad, o que las personas que, si no tienen la autoridad necesaria, que tengan sí la competencia y el conocimiento para saber el impacto que podría tener su decisión con respecto al sistema de anticorrupción. Y por último, en este tema de liderazgo, lo que nos está también solicitando esta normativa es que las entidades implementen una función de cumplimiento antisoborno, que va a tener que supervisar el diseño e implementación del sistema, proporcionar asesoramiento y orientación al personal, asegurarse de que el sistema antisoborno está conforme con los requisitos del documento e informar sobre el desempeño del sistema de gestión. Esto, en definitiva, es muy parecido a lo que va a ser la función de cumplimiento de las entidades financieras. De hecho, en las entidades financieras es donde se van a, aquellas entidades financieras que están incorporando funciones anticorrupción, las están incorporando en el área de cumplimiento de prevención de lavado. ¿Okay? Y con esto termino, ya les expliqué todo el tema del liderazgo y pasamos entonces a la siguiente cláusula o requerimiento, que es toda la parte de soporte. En los primeros requerimientos vimos todo el tema de gestión de riesgo que llegamos a determinar el alcance del sistema. Después vimos el requerimiento de liderazgo, donde vimos las nuevas funciones que se van a originar. Ya con toda esa información es lo que nosotros necesitamos para implementar en la entidad, ¿no? Y que comience a funcionar ese sistema de gestión. Pero para que pueda funcionar, la entidad va a necesitar recursos que impulsen o motoricen todos esos temas que estuvimos viendo, ¿no? Por lo tanto, hay esta normativa, esta cláusula específica nos dice todo lo que la entidad debería garantizar para que ese sistema, a través de la aprobación del Consejo, para que ese sistema realmente esté funcionando. Y son recursos, garantizar competencia y proceso de contratación, garantizar la toma de conciencia y formación, la comunicación y la información documentada. Con respecto a recursos, más que nada es garantizar los recursos básicos que debería tener esa función de cumplimiento anticorrupción, que serían recursos humanos, una persona o alguien que funja como director de cumplimiento anticorrupción o como gerente de cumplimiento anticorrupción, recursos financieros, recursos edilicios, se necesitaría una oficina, recursos tecnológicos, ya sea de hardware o de software. El otro tema importante es la competencia y el proceso de contratación, ¿no? Nosotros, cuando la entidad hace su análisis de riesgo y determina en qué procesos, en qué proyectos, actividades o transacciones puede haber un riesgo más que bajo de soborno, entonces automáticamente tiene que hacer un programa para, y eso se da generalmente en las áreas de recursos humanos, para que las personas contratadas o que tengan roles en esas posiciones que tienen un riesgo más que bajo, estén formadas, o sea, que tengan la competencia adecuada como para poder administrar todos los temas relacionados a la gestión de soborno. Y esto es, desde el momento de contratación, o sea que ya los formularios de vinculación van a tener que incorporar nuevos atributos para revisar con respecto a esas personas, como también todo el periodo de formación que van a tener. Y el otro tema es la toma de conciencia, ¿no? Que como recurso que se le dé a la función de cumplimiento anticorrupción toda la posibilidad
de poder dejar conocer en la entidad a sus interesados claves el tema de corrupción, o sea, facilitar la toma de conciencia y la formación de antisoborno adecuada. El otro punto de apoyo es la comunicación. Todo este tema, el sistema de gestión antisoborno, se tiene que comunicar. Y acá es un poquito como en su momento en los bancos cuando comenzaban a implementar las prácticas de riesgo operativo, que un tema muy importante en todo este tema de riesgo operativo era la comunicación. Acá es lo mismo. Y hay que tener un proceso, ¿no?, bien documentado, porque acuérdense que el que se va a certificar se lo van a revisar, de cómo se va a direccionar o cómo se va a trabajar todo ese modelo de comunicación, estableciendo claramente quién va, claramente qué se va a comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién comunica y en qué idioma se va a comunicar. Lo de idioma más que nada es que acuérdense que esto puede ser aplicable a una entidad donde tenga operaciones en países de diferente lengua, por lo tanto ahí es importante definir cuáles van a ser los idiomas. Y por último, en este tema de apoyo de recursos necesarios está el tema de información documentada. Con este tema quiero puntualizar algo, ¿no? Acá cuando se habla de información documentada en ISO no es simplemente hacer rápidamente una política y un procedimiento e incorporarlo al set de información o de documentación que tiene la entidad. No. Acá generalmente cuando te están hablando de información documentada es que esa información realmente siga todos los pasos de un correcto modelo de gestión de documentos como también lo determina la ISO. ¿Y esto qué significa? Que tiene que estar bien documentado cómo va a ser la creación del documento, cómo va a ser la modificación del documento, quiénes van a tener lectura de los documentos, cómo se va a archivar el documento, cómo se va a eliminar el documento. Por eso muchas veces vemos que cuando hay entidades que le hacen los certificadores la revisión, no pueden, hablando un buen dominicano, en este punto los queman. ¿Por qué? Porque capaz hicieron los documentos, pero no le prestaron atención a tener correctamente documentado todo el ciclo de vida del documento, que para las normativas ISO es muy importante. Y con esto ya vemos los puntos de apoyo de recursos, ¿no?, que está pidiendo esta normativa que una entidad debe disponer para poder poner en funcionamiento ese sistema de gestión. Y una vez que tenemos los recursos, pasamos a la parte operativa, ¿no?, que es la siguiente cláusula que vamos a ver. En definitiva, ¿qué es la parte operativa? Es qué es lo que vamos a tener que implementar específicamente en políticas y procedimientos y en controles derivado de todos los análisis que hicimos del sistema de gestión anticorrupción. Primero vamos a tener que tener un documento claramente establecido, ¿no?, donde quede claro cómo se va a planificar, implementar y revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema. ¿Y por qué? Porque estas revisiones, vamos a ver en un punto posterior, se tienen que hacer bajo un sistema, bajo la ISO constantemente. ¿Por qué? Porque las ISO tienen el concepto de mejora continua. O sea que constantemente tenemos que revisar si los diferentes procesos, ¿no?, que originan el funcionamiento de ese sistema de gestión están actuando correctamente. El otro tema es implementar las debidas diligencias. ¿Qué son las debidas diligencias? Es todo un proceso de recopilación de información adicional o que vamos a obtener en más detalle en aquellos procesos, vieron que esto lo repetí varias veces, procesos, operaciones, actividades, transacciones en las cuales entendimos que el riesgo de corrupción es más que bajo. Y todo eso tiene que estar documentado. Incluso este proceso de debida diligencia también se extiende al personal que va a estar involucrado en roles, en diferentes roles, en actividades u operaciones que tengan un nivel de corrupción, un riesgo de corrupción más que bajo. El otro tema es la implementación de controles financieros y no financieros. Todo mitigar los riesgos de corrupción va a originar que tengamos que modificar controles existentes o establecer nuevos controles tanto financieros como no financieros. Esto sinceramente, con las entidades, por ejemplo en el sector financiero, prácticamente todos estos controles ya están implementados, simplemente es hacerle una revisión y alinearlos un poquito más a poder mitigar un tema específico de corrupción, pero en otras, capaz, entidades pequeñas tienen que establecerse, como son controles financieros, las solicitudes de propuestas para proyectos de cierta suma, el tema de eliminación completa de pagos en efectivo. A todo eso se refieren los controles financieros y no financieros.
Luego hay que establecer una serie de controles en aquellas entidades que son controladas por la entidad que se quiere alinear a la normativa. ¿Okay? Acá lo que la ISO dice es que si nosotros tenemos una entidad que se quiere certificar, controla otra, esa entidad que está controlada debería replicar los mismos sistemas de gestión antisoborno que tiene la controlante. ¿Okay? Por lo tanto, hay que hacer políticas y procedimientos con respecto a este tema. El otro tema específico que aborda la normativa con respecto a temas operativos es las políticas y procedimientos claras con respecto al manejo de regalos, al manejo de hospitalidad, al manejo de donaciones y al manejo de beneficios similares. ¿Okay? Por ejemplo, ante esta normativa no se niega a que una entidad pueda hacer, por ejemplo, donaciones a un partido político. Lo que sí te va a pedir es que haya una política específica de donaciones a partidos políticos, que sea hecha siempre por cheque o por transferencia y que tenga los adecuados niveles de autorización. Y por último, lo otro operativo que esta normativa está solicitando implementar y que es muy importante en todo el esquema del sistema de gestión anticorrupción es el planteamiento de inquietudes. O sea, establecer una línea de denuncias, obviamente una línea que mantenga la confidencialidad de los denunciantes, eso es lo primero que se tiene que de alguna manera garantizar, ¿no? Y con todas estas denuncias va a haber un departamento específico que hará los análisis e incluso algunas pueden servir de inicio para una judicialización. Okay. Y con esta parte vemos todo el tema operativo más significativo que está solicitando como mínimo, que esta normativa solicita como mínimo para que implemente las entidades. Como les dije, no es limitante. De aquí en más, cada entidad, según su modelo operativo, según el apetito de riesgo que va a determinar con respecto al tema de corrupción, va a incorporar otros controles u otras cuentas contables específicas u otros sistemas de revisión. Luego, fíjense que en esta parte de requerimientos comenzamos revisando la evaluación del contexto, después vimos la parte de liderazgo, ¿no? Pasamos a la parte de recursos, a la parte operativa, y con todos esos cuatro cláusulas o requerimientos que vimos, ya una entidad está en condiciones de poner en funcionamiento, armar y poner en funcionamiento su sistema de gestión anticorrupción. Y una vez que se pone en funcionamiento, comienzan a dispararse los siguientes requerimientos o cláusulas, que es el seguimiento y la mejora continua. Con respecto al seguimiento, tenemos que es muy importante todo el tema de evaluación del desempeño del sistema de gestión, por lo tanto acá la entidad tiene que determinar qué necesita para el seguimiento, quién va a ser el responsable, cuáles van a ser los métodos que se van a utilizar, cuándo se llevará a cabo el seguimiento, cuándo se debe analizar las observaciones y a quién se debe reportar. Y específicamente, ¿quiénes van a hacer este seguimiento? Este seguimiento lo van a hacer 3 actores que tienen en este slide, que va a ser el auditor interno, ¿ok? Si el auditor interno no tiene esta capacidad, la tercerizará, pero es el auditor interno que va a tener que revisar, ¿no? en periodos determinados cómo está funcionando todo el sistema de gestión anticorrupción. Y obviamente originar sus informes para que sea evaluado en los comités correspondientes. También tiene que haber una revisión de la dirección, ¿no? Por parte de algún personal que pueda identificar esta dirección que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? O contratar un tercero, y vamos a tener la propia revisión que va a ser la función de cumplimiento. Entonces, fíjense que el sistema de gestión va a tener un proceso de revisión originado por 3 actores diferentes. Lo que hace esto es mejorar todo el tema de seguimiento y de mejora continua. Ahora, estas revisiones, ¿qué van a originar? Estas revisiones, o sea, se revisa todo ese sistema de gestión anticorrupción y pueden originarse observaciones. En el mundo ISO, esas observaciones pueden ser leves, ¿no? Que puedan o no originar un plan de remediación a elección de la entidad. ¿Y qué quiere decir que son leves? Que realmente hay un problema, pero esa situación no te pone en peligro no cumplir con uno de los requerimientos de la normativa. ¿Ok? Pero también puede haber observaciones que no sean leves, ¿no? Que ya esa observación no te está originando el incumplimiento con uno de las cláusulas o requerimientos que estuvimos viendo en esta sección. Por lo tanto, cuando tenemos
una observación de esa naturaleza, la normativa ISO la denomina como una no conformidad. Y cuando se tiene una no conformidad, lo primero que hay que hacer es remediarla, inmediatamente remediarla para poder estar nuevamente ese requerimiento que estaba impactando alineado a la normativa. Pero a la vez hay que seguir analizando lo que la ISO llama la causa raíz. ¿Qué fue lo que originó esa no conformidad? ¿Okay? Y ahí es donde comienza a trabajar y se sacan sus conclusiones y después se hace todo es como todo un proceso donde se revisa, se cambia lo que se tiene que cambiar para evitar, para solucionar esa causa raíz, ese problema, y de esa manera garantizar la mejora continua. Para verlo prácticamente, si una no conformidad al hacer una revisión es que la política antisoborno no está actualizada, obviamente la remediación inmediata va a ser actualizarla y agregarle el párrafo o el contenido que necesito para que esté alineado a la actualidad de la entidad. Pero con eso no estoy cumpliendo con la ISO, porque la ISO me dice, ok, lo remediaste, hiciste la remediación automática, pero ahora necesito saber qué es lo que origina que esa política no se haya actualizado. Evidentemente, capaz la entidad no tiene, en el proceso de gestión de documentos, no tiene claramente establecido cómo van a ser los procesos de actualizaciones, lo que fuere. Pero eso es lo que la ISO te pide que uno tiene que detectar y tiene que arreglar. Y obviamente, este proceso continuo de revisión y mejora es lo que me lleva al concepto que ven a la derecha de mejora continua, ¿no? Que constantemente estos procesos, estos sistemas de gestión se están revisando, se están mejorando para que sean mucho más eficientes. Y con esta parte ya concluimos toda la sección 2, que son las cláusulas y requerimientos, y pasamos, disculpen, me queda la última partecita, que también lo que me está pidiendo la ISO en uno de sus requerimientos es la parte de planificación. Todos estos requerimientos que estuvimos hablando, la ISO me establece, ¿no? O sea, sugiere utilizar una metodología que es esta, que es la planificar, hacer, chequear y actuar. Y te está estableciendo en esta metodología cómo debería ser la planificación de tu modelo de revisión del sistema de gestión. O sea, cuando lo voy a revisar es analizar nuevamente el entendimiento de la organización, sus partes interesadas. Eso hay que hacerlo constantemente para ver si yo tengo algún cambio en la exposición del riesgo. Una vez que hago esas revisiones y actualizaciones, tengo que esas actualizaciones incorporarlos en la estructura organizacional. Lo que es hacer es incorporarlos en la estructura organizacional, en los documentos, en la operación. Y una vez que los incorporo, ya están trabajando en el sistema de gestión, que luego los tengo que chequear, lo que ven a la derecha abajo, y por último, si ese chequeo me origina observaciones, actúo. Hago los cambios, los incorporo, ¿no? Y para que el proceso vuelva a funcionar, todo el sistema vuelva a funcionar con la observación ya remediada. Esto es lo que es otro requerimiento que pide la ISO, porque fíjense que pide varias revisiones, y esto lo tenemos que tener documentado y obviamente estar claramente documentado cómo se va a ejecutar. Ya pasando a la sección 3 y terminando, y acá y tratando de darle todos estos conceptos en una hora, esto capaz, una certificación de esta naturaleza dura 16 horas, son 2 días de entrenamiento, pero yendo a la sección 3, acá estamos mostrando un resumen de todo lo que hablamos de sistema de gestión que tenemos. Primero, ¿a quién lo vamos a aplicar? Organizaciones privadas, públicas, sin fines de lucro. Medidas requeridas, política anticorrupción, formación de entrenamiento de personal, controles financieros y comerciales, comunicación. Para hacer todo esto, la ISO te sugiere metodologías, ¿no? U otras ISO para apalancarte. Por ejemplo, todo el tema de evaluación de riesgo, la exposición al riesgo, es muy común apalancarse en la ISO 31000. En el caso de la revisión, es lo que dijimos recién, esta metodología de planificar, hacer, chequear y actuar. Y por último, ¿no? Incorporar todos los cambios para lograr un sistema de gestión eficiente que va a lograr que la empresa mejore los controles existentes, provea aseguramiento, provea evidencia en el caso de que algún tema tenga que ir a la corte, ¿okay? Hace una compañía más confiable y fortalece la reputación. Y por último, quiero repasar con ustedes los pasos a seguir en el caso que una entidad quiera comenzar un proceso de certificación. Lo primero es implementar el sistema de gestión.
que es lo que hablamos recién, ¿no? O sea, todos esos requerimientos, hacerlos y ponerlos en funcionamiento. O sea, evaluar el contexto, hacer el alcance, ver todos los temas de liderazgo, poner a disposición todos los temas de apoyo o soporte, incorporar todos los temas operativos que necesitamos para que ese sistema comience a funcionar. Y ese sistema tiene que funcionar y no lo vamos a hacer certificar hasta que ese sistema tenga una auditoría interna, una revisión de la dirección, ¿okay? Y una revisión de la función de cumplimiento antisoborno. Una vez que funcionó y tuvo estas 3 revisiones, ya la entidad, ¿no?, está en posición de elegir una casa certificadora y decirle me quiero certificar. Una vez que elegimos esa casa certificadora, ahí tenemos una opción que es que esa casa certificadora haga una preauditoría para entender qué gaps o diferencia hay entre lo que la entidad tiene implementado en este momento, en el momento de la revisión, y lo que pide la normativa. Eso por un lado. Cuando ya se hace esa revisión, que pueden salir observaciones y remediarse, es que comienza la auditoría de certificación, que usualmente tiene 2 etapas. Una primera etapa es una auditoría que se hace en forma remota, en el cual la entidad le envía digitalmente todos los documentos relacionados al sistema de gestión, absolutamente todos, donde el certificador en forma remota va a hacer todas sus revisiones. ¿Ok? De ahí, obviamente, saldrán inquietudes y demás. La segunda etapa es ya ir a la entidad y sentarse y de alguna manera corroborar que todo eso que le pasaron en documentos realmente esté implementado y ejecutándose en la entidad. Si se hace esta revisión y hay observaciones, y esas observaciones son no conformidades, obviamente hay que dejar un periodo de espera para hacer todo el proceso, todo el plan de acción, hacer la remediación y volver a aprobarse. Si ya eso está funcionando correctamente, ¿ok?, ahí ya es la casa certificadora registra a la entidad para que reciba su certificación. ¿No? Y con esto ya rápidamente le dimos el objetivo de hoy, de este webinar, que es mostrarle los aspectos más importantes de un sistema de gestión anticorrupción de acuerdo a la ISO 37001. ¿Okay? Damos paso ahora a las Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, hay una estadística que dio la PSB, yo la puedo, es un material de la PSB, que son una empresa de certificación, que yo se la puedo compartir a Vanessa y a Jessica, para que ahí tienen información de empresas certificadas en los diferentes continentes y países. No, bueno, disculpa, ahí la preguntas. Bueno, les leo la siguiente pregunta. En la opinión de BDO, ¿ven interés de los empresarios en certificarse en esta ISO? ¿Les conviene? ¿Son la contraparte de la corrupción con los gobiernos? ¿Es doble vía? Bueno, con respecto a esta pregunta, como les comenté, en el slide de beneficios hay ciertos beneficios que yo digo como que son los teóricos, ¿no?, de una implementación de un sistema anticorrupción. Pero sí lo que estamos viendo es que se está originando un interés en primero que el interés en certificarse en esta normativa obviamente va a estar dado por la presión que puedan hacer los interesados claves con los cuales están trabajando las entidades, ¿no? Lo que sí estamos viendo un interés muy fuerte es en el sector financiero. ¿Por qué? Porque hay algunos que están adheridos a compromisos de la ONU, con los cuales tienen que certificarse, otros que están recibiendo fondeos
de bancos, de organismos internacionales, que se los está exigiendo, ¿okay? Otros que ya están viendo una necesidad, como les dije, si bien no es obligatorio, pero ya están viendo que para estar en una mejor relación con la banca corresponsal, ven la necesidad de implementarlo, y lo más probable es que en un futuro comience el gobierno a solicitarla para interactuar en negocios con ellos, ¿no? Como hoy en día ser proveedor de gobierno, posiblemente para ciertas industrias, el gobierno te está pidiendo que estés certificado para ciertos procesos en ISO 9001, van a comenzar a pedir que estén, o no certificados, sí, pero sí por lo menos que tengan un plan, que tengan implementado todo el sistema. Por lo tanto, el interés de los empresarios se va a dar o se va a fortalecer en la medida que entiendan que para hacer negocios van a tener que estar alineados o certificados en esta normativa. La pregunta 3 que me hacen acá es, me surge un interrogante. ¿El sistema de anticorrupción no debería ser parte del sistema de prevención de lavado de activos que tienen las empresas? Entiendo que el soborno también, sí, correcto. Ahí se los había comentado cuando hablamos de que dentro de esta normativa hay que implementar una función de gestión anticorrupción. Hoy en día esa función, los bancos que la están implementando en el lado de prevención de lavado. Y es lo correcto, porque prácticamente muchísimas controles, muchísimos monitoreos que se hacen con respecto a este tema se van a montar dentro del sistema de prevención de lavado de activos que tengan las entidades. Y si es una entidad que no lo tiene, bueno, ahí sí, creará un sistema de función de cumplimiento de corrupción aparte. Pero si está el de prevención de lavado, debería montarse en ese. Ok, la pregunta 4 es, ¿quién es el organismo que certifica una empresa? Acá, ustedes saben que las normas ISO son normas emitidas por la Organización de Estandarización Internacional, ¿no? La ISO. Esa ISO autoriza ciertas entidades para poder certificar personas, ¿no? Como puede ser la PCB, y ciertas entidades para poder certificar empresas. Hay empresas, entonces hay diferentes empresas certificadoras que obviamente tienen la autorización por parte de la ISO, y estas hay en el mercado varias como Tube, AENOR, Inteco. O sea, son empresas específicas que tienen la autorización para poder ejecutar estos procesos de certificación. Pregunta 5. Bueno, con respecto a la pregunta 5 dice, el soborno es el delito precedente más difícil de detectar. ¿El sistema de antisoborno me garantiza detectarlo? No. Vieron que en uno de los primeros slides, cuando hablamos, ¿no?, el primer slide sobre la normativa ISO y dimos las características más importantes, es que te va a establecer políticas, procedimientos o prácticas anticorrupción, buenas prácticas anticorrupción, dimos el marco de alcance, que es a cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de país, ¿no? Pero lo que ahí se especifica es, obviamente, implementarlo te va a reducir ese riesgo, pero no lo va a eliminar por completo. Por lo tanto, una entidad que implemente o que se certifique no necesariamente quiere decir que disminuya a cero la posibilidad de tener un evento de corrupción. ¿Okay? Con respecto a algunos de los organismos internacionales que exigen el ISO, bueno, les digo algunos, como puede ser el IFC, como puede ser la ONU, como puede ser el BID, y como pueden ser algunos estados y algunos gobiernos que hoy en día ya tienen leyes anticorrupción que solicitan que
que sus proveedores estén certificados. ¿Okay? Y obviamente ciertos bancos corresponsales, ¿no? Como puede ser un Bank of America, un Citibank, que no te lo van a obligar, pero sí te lo van a sugerir. Ninguna. Con respecto a las 7, que yo sepa, son acá en Latinoamérica, esta certificación ISO 37001 se emitió en el año 2016. Y realmente en Latinoamérica, por lo menos hasta el último dato que tuve, no en República Dominicana, en Latinoamérica todavía no hay una empresa que esté certificada. ¿Qué va a suceder? Sí, va a suceder. Lo que pasa es que todavía están haciendo un esfuerzo muy grande en alinear todos esos requerimientos, pero y luego comenzar los procesos de certificación. A su vez, las casas certificadoras, que son las que certifican, están todavía interactuando con la ISO por algunos temas, por ejemplo, que quede claramente garantizado que tener una normativa, estar certificado no implica, como fue una de sus preguntas, que no va a haber corrupción. O sea, son temas que todavía se están discutiendo, pero ya hay certificaciones en Europa, pero no acá en Latinoamérica. Por lo menos hasta el momento que yo tuve que revisé esto, que fue un mes atrás. No. El código, acá hay una pregunta que es la 8, que me dice, ¿un código de ética puede servir como un marco inicial para implementarlo? Puede ser un primer instrumento como para comenzar a montar el sistema, pero no va a ser suficiente. O sea, va a ser fundamental para que alguien considere que una entidad tiene un sistema o está explorando toda la implementación de un sistema anticorrupción, tener la política antisoborno propiamente dicha. ¿Okay? Bueno, me imagino acá tengo la pregunta número 9, muy importante, muy interesante, es ¿qué se debe hacer con la visión de las personas que no le permiten realizar su trabajo supongo, con transparencia? Bueno, acá hay dos temas. Primero, si esas personas están, como les comenté, cuando se implementa una normativa ISO, se tienen que implementar los diferentes requerimientos. Y entre esos requerimientos está el de liderazgo. En liderazgo vimos cuán importante es que tengan un compromiso con este tema el consejo, o sea, la junta directiva y la alta dirección. Por lo tanto, si no tenemos esa actitud, obviamente no va a poder funcionar el sistema de gestión antisoborno o funcionar con el objetivo que se pretende, que es la transparencia. ¿Okay? Eso por el otro lado. Y después, si uno está en su contexto laboral y entiende que hay actividades que deben denunciarse, acuérdense que en un sistema antisoborno debe haber una línea para poder canalizar inquietudes que obviamente tiene que estar resguardada, ¿no? Con todos los aspectos de confidencialidad necesarios como para aquellas personas que hacen la denuncia puedan de alguna manera no verse castigado, que va a recibir represalias al respecto. Si eso el Consejo o la alta dirección no lo están, de alguna manera no lo están garantizando, es muy difícil que una empresa pueda implementar correctamente el sistema de gestión anticorrupción. Y no se puede hacer más nada. La pregunta 10 dice, hasta que se ejecuten los procesos de precertificación antes de la implementación. Ahí no sé cuál es exactamente. A ver un segundo. Para entender la pregunta 10. Bueno, acá tengo la 10, sí, gracias Vanessa, sí, por favor. La 11, ok, perfecto. La pregunta 10. Luego de que una empresa se certifique, ¿puede quitar los controles como por ejemplo arqueo? No. O sea, acá hay un tema. Cuando una empresa se certifica, ¿no? Que también está acá en los pasos, después cada año va a tener que programar lo que se llaman las revisiones de vigilancia,
para poder garantizar que todo aquello que se implementó para la certificación sigue en funcionamiento. No es que voy a implementar todos estos requerimientos, me certifico y abandono todo. No, no. Hay que ir haciendo revisiones de vigilancia para justamente garantizar que todos esos controles, esas políticas, esos procedimientos que hemos implementado a los efectos de tener un sistema de gestión anticorrupción funcionen. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿esta certificación ayuda o elimina o reduce posibles robos de empleados dentro de la empresa? Bueno, dentro de la empresa no, eso es un tema más de fraude interno. Esto sí, obviamente, lo que va a eliminar es una partecita de ese fraude que es la corrupción. No, acuérdense que todo el tema de fraude, tenemos incluido el tema de corrupción. Por lo tanto, no la va a reducir a cero, pero sí va a mitigar ese riesgo que obviamente origina un costo para la empresa, pero no el fraude en su totalidad. ¿Okay? La siguiente es, ¿qué hace el sistema de gestión con los hallazgos que implican existencia de la corrupción? Ok, muy buena pregunta. Si ahí tenemos una revisión que se origina un hallazgo, que es un hallazgo de corrupción, ahí comienza todo un proceso de judicialización, donde se origina un proceso donde toda esa información obviamente se tiene que compartir con el área legal de la entidad, si es que la tiene, o con un área legal externa, para iniciar todo el proceso ya legal que se necesite. ¿Okay? Y eso también debe estar incorporado dentro de los diferentes documentos del sistema de gestión anticorrupción. Bueno, ya estamos en los límites de tiempo. Les pido por favor que todas aquellas preguntas o dudas que todavía queden nos la envíen, que yo se las voy a ir contestando, se las vamos a contestar y se las vamos a enviar a todos por correo. ¿Okay? Y les recuerdo que todas estas jornadas de webinar, ¿no? Aprovechando este contexto, las vamos a seguir ejecutando o desarrollando durante todo el mes de abril y mayo. Y desde ya les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que compartieron conmigo para este webinar. Espero, como les comentaba, todos estos temas que vimos prácticamente en 50 minutos se exponen normalmente en 2 días, por lo tanto, agradezco el esfuerzo que han hecho en poder incorporar todos estos conceptos que hemos compartido con ustedes.